Buenos días, estoy encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, me han pedido que os hable de la conjunción de Júpiter y Neptuno en Piscis, que tendrá lugar en este año 2022. Y bueno, lo primero que os tengo que decir es que creo que es una conjunción que no se va a notar demasiado. ¿Por qué no se va a notar demasiado? Pues porque, mirad, los seres humanos somos animales un poquito masoquistas, es decir, mientras las cosas van bien, estamos muy relajados y no nos movemos, no hacemos cosas. Y cuando hay un momento de crisis, de tensión, es cuando nos movemos, nos activamos. Y si no, estamos aquí todos felices, ¿no? Todos relajaditos. Y por eso, por ejemplo, los astrólogos del Mundial levantamos los temas, las fases lunares, ¿cuándo los levantamos? Pues los levantamos para la oposición o para la cuadratura, que es cuando se mueven las cosas. En cambio, ningún astrólogo de la astrología mundial levanta los temas para el trígono o para el sextil, porque ahí no, pues estamos tranquilitos, estamos relajados. Entonces, claro, esta configuración tiene la peculiaridad de que es una configuración con benéficos y es una configuración extremadamente agradable. Entonces, claro, que se vaya a notar mucho, pues no lo creo, sino simplemente estaremos todos probablemente muchísimo más a gusto y muchísimo más relajados de lo que hemos estado hasta ahora. Lo cual, todo hay que decirlo, no sería tampoco mala idea, ¿eh? Porque después de los años que llevamos entre el 2020 y el 2021, pues un poquito de relax nos vendrá bien. Bueno, pues vamos, por tanto, a centrarnos ahora en esta conjunción. Y lo primero que hay que mirar es que es una conjunción que tendrá lugar en Piscis. Piscis, evidentemente, es un signo que tiene sus analogías. Cuando quieres entender Piscis, tienes que pensar que es un signo de agua, es un signo mutable, todas esas cosas, evidentemente. Pero aparte de esto, es el domicilio de Júpiter, es la exaltación de Venus y es la caída de Mercurio. Eso no lo puedes olvidar. Entonces, ¿cuáles son las analogías de Piscis? Pues, por ejemplo, sería la religión y el misticismo, ¿de acuerdo? Tendríamos las drogas y otras sustancias tóxicas, que esto parece que no, pero esto es muy venusino, porque Venus para los antiguos regía la perfumería y regía también las sustancias tóxicas como el vino. Y a partir de ahí todo tipo de química. Obviamente la ilusión y la fantasía, ¿por qué? Pues porque si es un signo que es muy emotivo y además es la caída de Mercurio, pues la parte racional, la verdad, no está muy activa. Entonces, el Piscis vive en un mundo un poco paralelo de fantasía que no es el mundo mercurial, es totalmente ajeno al mercurial. La química, la farmacia, la medicina, la filantropía, la caridad, crecimiento y prosperidad, engaños y fraudes, ahí tenemos lo de Mercurio, y el mar y el agua. Esas serían las analogías de Piscis. Si os dais cuenta, por lo tanto, al producirse esa conjunción en Piscis, estamos uniendo tres planetas benéficos. Porque si organizamos los planetas por tríadas, tenemos una tríada interior, que el benéfico es Venus, tenemos la tríada social, que el benéfico es Júpiter, y tenemos la tríada de la especie, que el benéfico es Neptuno. Por lo tanto, al producirse esto de Neptuno con Júpiter y el domicilio y exaltación de Venus, domicilio de Júpiter y exaltación de Venus, en cierto modo están los tres benéficos juntos. Eso significa que en general tiende pues a ser una conjunción que debería de ser a priori bastante relajada y bastante pacifista. ¿Qué puede dar? Evidentemente una combinación así, grosso modo en general, puede dar un aumento del misticismo, de las religiones de carácter más intimista, aumento de drogas y su legalización, no olvidemos lo que hemos comentado de Piscis, crecimiento de la industria del cine, porque Piscis tiene mucho que ver con el cine, crecimiento del cine, de la literatura fantástica, porque claro, Piscis tiene esa imaginación, le gusta vivir, ya está muy de moda, de hecho, si os dais cuenta, desde que está Neptuno en Piscis, está muy de moda toda la literatura fantástica, las series fantásticas y todo esto. Aumento de organizaciones caritativas sociales, crecimiento de la industria médica o farmacéutica, obviamente ahí ya lo sabemos que con esto de la pandemia se van a hacer, no ya multimillonario, ya estratosféricamente millonarios sería, pero también burbujas económicas de diversos tipos, porque no olvidemos que Piscis no tiene ese contacto con la realidad, ¿de acuerdo? Entonces ahí y aparte de que Júpiter hace las cosas más grandes, Neptuno
da muchas brumas y entonces entre que uno aumenta, el otro da brumas y el signo por sí mismo ya no es precisamente racional, pues ahí se pueden crear unas burbujas de narices. Si repasamos un poco las conjunciones anteriores, no todas evidentemente, pero por ejemplo hubo una en 1856, como podéis ver. Pero claro, era una conjunción que estaba en cuadratura con Saturno y el sextil con Urano. He tomado el momento, siempre para estas conjunciones, no he tomado el momento en que teóricamente están ambos planetas juntos, sino cuando hay una fase lunar y están juntos. ¿De acuerdo? Por tanto, eso veréis que a veces los grados están un poquito separados. Bueno, pues en 1856 tenemos el descubrimiento de un protoquímico, el bórax, naufragio en Chile de un vapor, de vapor cazador, un tratado de paz, una guerra contra los filibusteros en Costa Rica, la primera intervención de Estados Unidos en Panamá, que ya sabemos que hay un canal y que relaciona dos mares, la creación de la Orden de Beneficencia en España, la Segunda Guerra del Opio, fijaros, drogas de nuevo, y la pandemia de peste que había empezado un año antes y que sigue vigente, pero eso realmente no creo que fuera por esta conjunción, porque la pandemia había empezado antes. Después, en 1690, que fue otra conjunción en Piscis, aquí tenemos un trígono de Saturno, no es una configuración por tanto demasiado tensa, y la verdad es que no he encontrado nada. He buscado, pero como tampoco soy historiadora, pues me resulta un poco difícil encontrar algo. En Wikipedia, que sería la gran fuente de información actual, pues no aparecía nada. Así que digo, bueno, pues fijaros si estaban relajados que ni siquiera hicieron nada, lo que os decía antes. En 1524, esta ya es un poquito más tensa, ¿eh? Si os dais cuenta, está Júpiter con Neptuno, pero también está Saturno, está Marte, hay un aspecto de Plutón. Entonces esto ya la cosa se pone bastante más tensa, porque el toque ese de Saturno da un poco de represión de Marte, no digamos, ¿no? Si buscamos, la información nos dice que hubo una profecía astrológica sobre una inundación que produciría el fin del mundo, y eso hizo que 20.000 personas en Londres se desplazaran a tierras altas para salvarse. Imaginad un poco el cacao que esto produjo, ¿no? Miedo al agua, que es una cosa muy pisciana. Después tenemos que el rey de España se le ocurrió la idea de crear el canal de Panamá. Evidentemente en aquella época no se hizo porque no había unos medios técnicos, pero fijaros cómo le surgió la idea por aquella época. Después vemos que el Papa, una autoridad religiosa, cosa que va mucho con Piscis, concedió a la Inquisición de Aragón poder jurisdiccional sobre la soberanía. Claro, estamos hablando de Piscis, Piscis es su signo mutable y claro, la mutabilidad sabemos que va bastante relacionada con la ambivalencia sexual. En la configuración, si os dais cuenta, está con Venus, estaba Marte y Saturno por ahí reprimiendo, o sea que Inquisición, represión y sexualidad, estaba claro. Hubo el fin de una guerra. Y después tenemos unos hechos religiosos como la llegada de los primeros frailes franciscanos a México y la fundación de la Orden de Clérigos Regulares. Bien, esto es una cosa muy pisciana por la religiosidad, ¿no? Y la primera boda mestiza en América Latina. Tiene su lógica porque veis que la conjunción estaba unida a Venus. Por lo tanto, ahí hemos visto que había también, aparte de que Piscis presta para eso, porque es la exaltación de Venus. Después tenemos otra conjunción en 1358. Bueno, la peste negra ya se había acabado y no he encontrado grandes acontecimientos, salvo una rebelión de campesinos en Francia, la Jacquerie. Si nos damos cuenta, la conjunción estaba en cuadratura con Urano. Entonces, claro, Júpiter y Neptuno, ideales, cuadratura con Urano, revolucionarios, evidentemente, ya os podéis imaginar cómo acabó la cosa, con muchas matanzas y bastante mal. Bien, entonces, ¿qué podemos esperar ahora? Esta es la conjunción que vamos a tener. He levantado el tema no para el momento de la conjunción exacta, sino para la luna llena, que más o menos coincide con ese momento, ¿vale? Es la fase lunar más cercana. Yo la veo una conjunción, la verdad, bastante relajada. Bastante relajada porque están Júpiter y Neptuno en Piscis, está Venus en Piscis, está claro que está Marte, pero está muy lejos. No hay así unas malas configuraciones en ese momento muy activas. Por tanto, debería ser una cosa tranquila, relajada, bastante idealista y todas esas cosas. Entonces, pensando un poco en las analogías, he pensado que sería posible
por ejemplo, la legalización de drogas en muchos países, que es una cosa que ya se está viendo desde hace varios años y tiene su lógica. Tiene su lógica porque son drogas que están muy implantadas a nivel social, entonces es normal que las leyes lleguen un momento a regularizarlo. Y no olvidemos que esto puede ser un negocio de narices para los estados, porque son los estados que van a controlar esto. Como los estados necesitan dinero, pues me parece extremadamente probable que se legalice la droga y además Júpiter tiene eso, Júpiter es la ley, por tanto legalización de Neptuno, la droga, o sea, más claro agua. Bueno, como hemos dicho antes, las industrias químicas y farmacéuticas van a tener un año extraordinario, pero extraordinario. Y ya, como decía antes, no es que se vayan a hacer multimillonarios, sino se van a hacer estratosféricamente el millonario, ¿no? Va a ser el negocio del siglo. Pero eso puede dar también una burbuja especulativa, es decir, que se hinchen tanto, 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 que al final todo lo que se hincha demasiado revienta, porque todo lo que sube baja, eso es evidente. Y después va a ser evidentemente también un año pues muy bueno para todo lo que es la fantasía. Ya estamos viendo muchas series de fantasía. Si miras las plataformas, las series que más éxito tienen son las de fantasía. Y más en una época pues que la gente está mucho en casa porque no puede salir y no tiene ganas de que le cuenten problemas o le cuenten cosas amargas. Entonces, pues un mundo irreal, que hay dramas y todo esto, pero es un mundo irreal, ¿eh? Hay dragones por ahí o bien hay criaturas míticas, o hay magos, o hay brujos, esto, todo lo que sea dramático, pero que sea con magos, brujos, y que no sea tu realidad, tu dura realidad del día a día, pues todo esto va a tener muchísimo éxito. Entonces, en el cine, en la televisión, la literatura también. Podemos esperar también fundaciones de carácter social o caritativo por Piscis, es bastante lógico, sobre todo para los multimillonarios, porque ahora como los están apretando a nivel fiscal, pues no me extrañaría que empezaran a aumentar su creación de fundaciones, porque claro, si crean fundaciones, entonces no pagan tantos impuestos, etc. Y entonces sería una manera un poco de evadir impuestos. Porque el movimiento de exigir a las grandes fortunas impuestos más altos va a seguir al alza, eso seguro, con la necesidad de dinero que tienen los estados, eso no puede fallar. Después, Piscis tiene mucho que ver con el sonido y con la música. Entonces, quizás avances en el sonido o la música. No tengo ni idea de lo que puede ser. Como no sé nada de física, yo que sé qué se puede ver como avances en el sonido, no lo sé. Pero bueno, es una posibilidad que existe. Religiosidad mística por Piscis, pues sí, es decir, igual que estará la literatura fantástica, el cine fantástico, pues que haya también un incremento, que eso ya se ve desde hace bastantes años, hay un resurgir místico, pero un tipo de misticismo mucho menos canalizado por las religiones que son demasiado dogmáticas muchas veces, porque lo que se busca es un misticismo más vivencial y es un más Piscis, porque Piscis es muy emotivo, es un signo sensitivo, es un signo de agua, por tanto la sensibilidad la tiene a flor de piel. Entonces el tipo de religiosidad que se buscará será una religiosidad vivencial. Podría haber también, mira, ahora que lo estoy pensando, grandes conciertos de música, porque claro, si la situación de la pandemia mejora un poco, la gente tendrá unas ganas de salir y de hacer grandes aglomeraciones. Y claro, uno de los motivos para hacer grandes aglomeraciones que más gusta a la gente son los festivales de música, que es una cosa súper pisciana, vamos, grandes aglomeraciones, música, más piscis imposible. Naufragios. Hombre, la configuración no es así muy traumática, pero no se puede descartar. Naufragios porque como es pisciano y está Marte por ahí por Piscis, pues quizás. También delincuencia en el mar por Marte, o bien regularización de comercio marítimo, también eso también podría ser. Mira, estaba viendo también hoy justamente un reportaje que hablaba del comercio fluvial, que se está volviendo a implantar en algunas grandes ciudades europeas, porque se consume 4 veces menos energía y se contamina 5 veces menos. Entonces, este resurgir del comercio fluvial, pues Piscis es el mar, eso es verdad, pero no se puede descartar del todo. Y también, obviamente, que todo lo que sea el tema del agua, del mar y todo esto va a ser muy importante. Bien, pues esta es mi opinión. Por lo tanto, si os pilla algún punto sensible en la carta, disfrutarlo porque va a ser una configuración muy agradable
y va a ser una configuración pues tremendamente para disfrutarla. Así que disfrutad y pasadlo bien y mucha suerte. Hasta luego. Bueno, Moni, estamos ya en directo. Vamos a hablar entonces de la entrada de Júpiter en Piscis, que es su signo, ¿no? Y de la conjunción que nos espera para el 14 de abril del 2022, que se hace la conjunción Neptuno-Júpiter, que de acuerdo a mi criterio es más bien positiva, aunque mucha gente diga que Neptuno da mucha nebulosa. Sí, yo creo que sí, que puede dar nebulosa en otro signo, pero en este signo donde además de estar Júpiter en su regencia y Neptuno en su resonancia, porque evidentemente yo no le doy regencia al signo de Piscis a Neptuno, pero sí le doy una fuerte influencia por resonancia. Es decir, porque es un planeta demasiado lento y evidentemente cómo va a tener exaltación y cómo va a tener caída y toda esa historia. Y el porcentaje personal yo no se lo doy, pero sí le doy, yo siempre lo utilizo, que donde está Neptuno se manifiesta, donde está el signo de Piscis también, si hay una dirección a Neptuno también lo toma en cuenta. En la casa que cae Piscis se manifiesta ahí porque por experiencia, ¿no? Simplemente. Una pregunta. Considerando que en realidad Júpiter está llegando a un lugar donde hace rato que está Neptuno, o sea, acá está pasando algo en esa área, ¿no? ¿Cómo Claro. pensás que pudiera afectar, por decirlo de alguna manera, en la carta de una persona, en la carta de un país, en el área que sea, cómo pensás que pudiera afectar ese agregado de Júpiter? Bueno, principalmente yo a Neptuno lo tomo mucho más en cuenta como a nivel de astrología mundial. Las conjunciones de Neptuno son importantísimas a nivel mundial, aunque evidentemente el fondo de todo de los ciclos está con los grandes cronocratores Júpiter y Saturno. Júpiter expande, Saturno controla. O sea, reglamenta, ¿no? Lo que Júpiter expande, Saturno lo revisa, ¿no? Entonces, todo eso me parece que hay en el fondo una dependencia de la última conjunción Júpiter-Saturno. Pero todos son importantes, ¿no? Sobre todo el mundial, ¿no? Y en este caso, Júpiter, que es expansión, Neptuno es disolución del yo y espiritualidad, básicamente, ¿no? Entonces yo pienso que eso simplemente lo que va a dar una expansión a nivel humanitaria o una ayuda. Hay que tener en cuenta que la última conjunción Júpiter-Neptuno se dio por el año 1856 en el signo de Piscis, sí, y trajo como consecuencia avances humanitarios y de salud. Yo pienso que en este caso va a dar también lo mismo. Y es diferente en otros signos. Por ejemplo, Naciones Unidas se funda sobre la conjunción Júpiter-Neptuno, pero en Libra. ¿Me entiendes? Respecto a la conjunción Júpiter-Neptuno en Piscis de 1856, estuve averiguando y corresponde al tratado fue un tratado justamente de navegación y de pacificación, creo que se lo llamó Tratado de París. Ahora no me acuerdo el nombre, tendría que buscarlo, pero bueno, fue un tratado de paz y llama la atención que abarque los mares, porque tenía que ver con la navegación. Claro, vos te cuenta que también es interesante también Neptuno en la carta, Neptuno es nebuloso y esto es la parte del inconsciente, ¿no? Y del misticismo. Y es interesantísimo ver Neptuno cómo influye, digamos, no solamente, digamos, en gente muy idealizada, pero también en actores de cine. Neptuno está muy conectado con el cine y con todo lo espiritual. No en vano, por ejemplo, Keanu
tiene a Neptuno en la casa 10. Mm. Y eso no es por él sea duro. Él fue famoso por el personaje que interpretaba siempre como duro, pero él en su vida real no era ese. ¿Y qué Lo pensás mismo pasó. sobre...? Ah, te iba a hacer una pregunta. Dime. No, ¿qué pensás sobre quienes ven esta conjunción como la apertura del mundo de Fantasilandia, digamos, o como paraísos, digamos, negativa desde ese punto de vista, de excesiva Mira, credulidad o algo así? hay mucha tendencia, mucha gente que va de Salvador. Evidentemente, Neptuno también puede dar esa falsa expectativa en parte, ¿no? Pero de todas maneras, hay algo que se va a dar, ¿no? Júpiter, al estar al lado de Neptuno, expande la espiritualidad y expande todo lo que sea la ayuda humanitaria y de salud, ¿no? Pueden ser también nuevos tratados que, evidentemente, Neptuno tiene que ver con la renuncia del yo y con el compartir, ¿no? Es el sacrificio del yo. Y por eso es que tiene que ver con el socialismo, porque se funde con el todo, ¿no? En cambio, Urano, que tiene que ver con la derecha, es más individualista, ¿me entiendes? ¿Crees que también pienso. entonces puede haber como algún tipo de manifestación de comunitaria o cosas por el estilo? ¿Sí? Exacto, Llegar eso a sí, pensar... mejora a nivel mundial en pos de la salud y en pos, digamos, de la mejora a nivel del pueblo, ¿no? Por ejemplo, que Eso, decidan liberar las patentes de las vacunas. por Sería ejemplo, como algo que estaría bueno que suceda en esta conjunción. o nuevos aportes con la vacuna también pueden ser a nivel internacional y que se brinde a nivel mundial. Claro. Eso podría ser también. Pero también Neptuno, yo creo que es muy importante tener en cuenta que está en el signo de sintonía. No es lo mismo Neptuno en Aries que Neptuno en Piscis. Eso es lo que yo opino. Bien, entonces crees que acá en Piscis Neptuno saca lo mejor de sí, digamos. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Bien. No es lo mismo en Acuario que en Piscis, ni en Aries, ni en Tauro, ni cuando estuve en Libra, que fue lo de Naciones Unidas. ¿Me entiendes? Claro. Sí que hay aportes a nivel mundial. Cuando estuve en Libra fue la agrupación de Naciones Unidas, ¿no? Que tiene que ver con lo social, como un signo de aire, ¿no? Claro, con hablar, que mucho no sirva. Y evidentemente también tuvo que ver con la paz mundial, porque de alguna forma, ya sea bien o mal o regular, Naciones Unidas también ayudó con las misiones de paz y lo que quiera, a controlar un poco la guerra, ¿no? Entre las naciones. Sí, más allá de la no vamos a negarlo, no vamos a negar. Más allá de todo, no vamos a negar de que ese tipo de organizaciones mundiales, bueno, tienen su función, ¿no? Así que tuvieron su función y bueno, pueden ser criticables el día de hoy, pero bien. En algunos puntos, ¿no? Pero por dominios, intereses, capaz que se fue cambiando algunos puntos, pero bueno, no vamos a entrar en la política de... No, está bien.